Bien, entonces quisiera recordarles, en la clase anterior estuvimos hablando acerca de lo que es un cambio químico y un cambio físico. Realmente los cambios químicos son una reacción química y un cambio físico. El cambio físico, lo típico es, por ejemplo, un vidrio se les quiebra y entonces cambia de estar completamente como una lámina a estar en trizas. O el agua está en estado líquido, la congelamos y pasa a estado sólido, o la calentamos y pasa a estado gaseoso. Sigue siendo el agua. Sin embargo, en los cambios químicos cambian totalmente las propiedades. ¿Qué les quiero decir con que sigue siendo el agua? Que en principio tendría las mismas propiedades del agua. Se podría beber, claro que no la van a beber caliente, pero sí se pueden tomar o comer el hielo. En el caso de un cambio químico, aquí tenemos una moneda de cobre que la sumergimos en ácido nítrico. Al ir reaccionando, fíjense que va a ir desprendiendo hasta que quede totalmente consumida por el ácido nítrico y pasaría a tener totalmente diferentes propiedades. Ya no sería lo mismo, sino que estaríamos hablando de un compuesto que tiene diferentes propiedades a las originales del cobre metálico. También en las mezclas, recuerden que las mezclas están formadas por diferentes sustancias. Pueden ser mezclas homogéneas en donde no crean fases, únicamente existen como una sola fase, o mezclas heterogéneas que existen como varias fases. Entonces, si están en varias fases, nosotros podemos hacer para separarlas una filtración. La filtración se basa en el diferente tamaño de las partículas. Entonces, digamos que tenemos un sólido y un líquido. El líquido va a poder pasar a través del papa del filtro. El sólido no lo hará. En el caso de tener, en este caso vean que agua salada, entonces el agua se disuelve totalmente, la sal se disuelve totalmente en el agua y pasa a formar una mezcla homogénea. ¿Cómo la podemos separar? Ambos compuestos, el agua y la sal, pese a que están aquí combinados, tienen diferentes propiedades. El agua tiene un diferente punto de ebullición que la sal, y entonces mediante una destilación, en donde calentamos, el primero que va a salir es el agua, y mediante un condensador obtenemos el agua pura, mientras que la sal iría concentrando aquí la disolución. En otro caso, vean que aquí entonces el tamaño de la partícula, aquí los puntos de ebullición sirven para separarlos, y aquí lo que tenemos es una mancha de tinta en un papel, la hacemos moverse por el movimiento del agua que se va moviendo en el papel, y vean que separa las diferentes componentes de la tinta. En este caso es una cromatografía y se basa en las diferentes polaridades de los compuestos. Entonces, noten que en química nos interesan mucho las propiedades físicas y químicas, no únicamente para conocerlas, sino que nos permiten hacer cosas muy importantes. Por ejemplo, una separación de mezcla, una purificación de un compuesto, etcétera, etcétera. En este caso, vean que aquí en Honduras existen muchos problemas con la minería y la verdad es que vale la pena tenerlo. Las minas están vendiendo a mal precio la materia que tiene Honduras. Sin embargo, si en vez de estarla vendiendo la pudiéramos aprovechar aquí, entonces ahí sí que le sacaríamos todo el provecho, extrayéndola y luego empleándola en crear materiales sumamente elaborados. Ahora que ya hemos visto ciertas propiedades de la materia, vamos a ver, recuerden que el tema es materia y medición, la medición de las sustancias. Entonces, lo primero es que para medir existe un sistema que se conoce como el SI, el Sistema Internacional, en donde a la masa, la cantidad de materia que contiene una sustancia, se le conoce como el nombre de la unidad con que se mide la masa es el kilogramo sobre abreviatura kg. Para la longitud, o sea, la distancia que hay entre dos puntos, el nombre de la unidad es el metro, se abrevia por una m minúscula. Para el tiempo, la unidad es el segundo, se abrevia por una s o sec. En la temperatura, fíjense que la unidad es el Kelvin, se agrega por una K. Para la cantidad de sustancia, el mol, que se abrevia mol así en minúscula. En ciertos casos, el ampere, pero bueno, ese no lo vamos a llegar a estudiar. Para la corriente eléctrica, al menos en esta clase, la A, y la intensidad luminosa con la candela CD.
También todas estas unidades son las unidades básicas, todas las estaremos estudiando para masa kilogramo, longitud metro, tiempo segundo, temperatura Kelvin, cantidad sustancia. Ahora vean, si nosotros tenemos el peso de algo muy pequeño, no vamos a emplear el kilogramo, sino que empleamos, digamos, si queremos pesar el azúcar, viene pesada en gramos. Imagínense que quisieran pesar algo muy pequeño como una hormiga que desean pesar. No se podría pesar en kilogramos o gramos, sino que preferiblemente expresamos el peso. Sí lo podrían pesar en kilogramos o gramos, pero expresamos el peso en miligramos. Igual las distancias, si yo les pido que a qué distancia está, por ejemplo, San Pedro Sula, nadie diría 242.000 metros, sino que generalmente 240 kilómetros. Entonces, dependiendo de qué es lo que estamos midiendo, es más fácil emplear la unidad correspondiente. Es por eso que existen estas abreviaturas. Entonces, a la unidad, si nosotros le colocamos deci, o sea, un decímetro, indicaría, perdón, un decámetro, deca, que no está aquí, y aquí está mal porque ponen con D mayúscula, bueno, sí, la abreviatura D minúscula. Vamos a centrarnos en estos y después ya les enviaré algunos ejemplos. Kilo, una K, indica kilómetro, indica 1000 veces la unidad. Entonces aquí está por eso 1 por 10 a la 3. Recuerden que 1 por 10 a la 3 es 1000 veces. Cosa que eso se los explicaré en otro video. Mega, entonces para el caso megámetro sería 1 por 10 a la 6. O sea, un 1 seguido de 6 ceros, 1.000.000 de veces. Y giga, 1 por 10 a la 9, un 1 seguido de 9 ceros, o sea, 1.000.000.000 de veces. Existen las unidades que hacen más pequeña la unidad fundamental. Por ejemplo, el deci, que tendríamos que poner una D, decímetro es 1 por 10 a la menos 1, entonces 0.1 veces. El centímetro, que sería 0.01 metros, o sea, 1 por 10 a la menos 2 metros. Mili, 1 por 10 a la menos 3, 0.001 metros, una milésima de metro. Micro, 1 por 10 a la menos 6, entonces sería 1 por 10 a la menos 6 metros, indica algo muy pequeño. Nano es 1 por 10 a la menos 9, pico 1 por 10 a la menos 12 y femto 1 por 10 a la menos 15. En otras unidades, por ejemplo, para medir la temperatura, se usa, ya vimos que en la escala del Sistema Internacional es el Kelvin, en donde el Kelvin tiene que la temperatura de ebullición de congelación del agua es 273 Kelvin y la temperatura de ebullición 373. Dense cuenta que esas son unidades muy importantes, ya que es el punto de ebullición y de congelación del agua a presión atmosférica. En la escala Celsius, que es la que más empleamos aquí, la congelación del agua es a 0 grados Celsius y la ebullición a 100 grados Celsius. La temperatura que nosotros tenemos normalmente, la temperatura normal es 37 grados Celsius. Noten que los Kelvin es 310 Kelvin y no se emplea la palabra grado, sino que únicamente se le llama Kelvin, tal como les explicaré más adelante. También existe un sistema muy empleado como en Estados Unidos, en donde el punto de congelación del agua es 32 grados Fahrenheit y el punto de ebullición 212 grados Fahrenheit. Y la temperatura normal es 98.6 grados Fahrenheit. Existen formas de convertirlo. Por ejemplo, los Kelvin van a ser igual a los grados Celsius más 273. Por eso vean que aquí el 0, a sumarle 273, lo tendríamos en Kelvin, 273 Kelvin. Los grados Celsius van a ser iguales, para convertir grados Fahrenheit a grados Celsius, van a ser igual a 5 novenos multiplicado por los grados Fahrenheit menos 32. Noten que esto va entre un paréntesis, por lo tanto primero se tendría que hacer el paréntesis y luego multiplicar por 5 novenos. Y si lo que tenemos es grados Fahrenheit, los grados Fahrenheit van a ser igual a 9 quintos de grados Celsius más 32. Entonces primero tendríamos que multiplicar por 9 quintos los grados Celsius y luego sumarle 32. Eso con respecto a la temperatura.
En el caso de ciertas, por ejemplo, el volumen es la multiplicación de todos los lados de un compuesto. Entonces sería el, el ancho, el alto y el grosor. Si tenemos aquí que este cubo, cada uno, vean que es de 1 centímetro, y cada uno de los cubitos, pero ya todo el tamaño es de 10 centímetros, entonces tendríamos que el volumen de cada uno de estos cubitos sería 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. Por lo tanto sería 1 por 1 y por 1 es 1. Y como son centímetros, se multiplican las unidades y sería 1 centímetro cúbico. 1 centímetro cúbico también se le conoce como un mililitro. Mientras que si lo que consideráramos fuera aquí, vean que serían 10 centímetros, entonces 10 centímetros es igual a 1 decímetro cúbico. 10 centímetros es igual a 1 decímetro, multiplicándolo por la altura, el ancho y el grosor, nos daría 1 decímetro cúbico, que es igual a 1 litro. Y 1 litro tiene 1000 centímetros cúbicos o 1000 mililitros. Existen formas de cómo medir el volumen, para el caso una probeta, que la vamos a ver en el laboratorio, una jeringa, una bureta, una pipeta, un matraz volumétrico. Les estaré enviando problemas acerca de esto. También les aconsejo que en el libro aparecen una serie de problemas propuestos, intenten resolverlo. Si no lo pueden resolver, entonces me hacen cualquier consulta para poderles ir ayudando. El caso es que ustedes tienen que plantearse resolver los problemas porque es mejor. Si ustedes ya preguntan sobre algo que han encontrado problemas, es mejor a que yo les explique sobre lo que aún no han intentado hacer. Pero en todo caso, ya para el próximo video les estaré enviando algunos problemas relacionados con esto de los cambios de mediciones, con conversiones. Existe también una medición muy importante que es la densidad, que es la cantidad de materia que hay en un volumen. Entonces la relación del masa entre el volumen. Cada sustancia tiene su diferente densidad que cambia según la temperatura. Vamos a ver que el volumen de una sustancia varía con la temperatura. Y entonces, vean que el aire, su densidad es sumamente pequeña, 0.001 gramos por centímetro cúbico. Compárenlo con el oro, que es sumamente pesado, 19.32 gramos sobre centímetro cúbico. Es por esa razón que los joyeros saben cuando realmente es oro, porque el oro es sumamente pesado. Entonces una pequeña cantidad de oro ya tiene un cierto peso. Compárenlo con el hierro, que es de 7.9 gramos por centímetro cúbico, o sea que el oro es casi 2 veces más pesado que el hierro. Existen otras sustancias, por ejemplo el azúcar de mesa 1.59, la sal de mesa 2.16, y es sumamente interesante porque recuerden que siempre la sustancia más densa, más pesada, se va a ir al fondo de una sustancia, mientras que la más liviana es la que va a quedar arriba. Es por eso que voltean a ver el cielo y se van a dar cuenta que todo lo que tenemos arriba, las nubes, generalmente es vapor de agua, una sustancia con muy poca densidad. Esta agua es de agua líquida de 1 gramo por centímetro cúbico. Ahora, siempre que nosotros vamos a tener una medición, se va a dar una incertidumbre. Entonces, en esto vamos a tener que la medición se va a caracterizar por una exactitud y una precisión. Aquí vean que con este juego, la exactitud sería colocarlo todo exactamente en el centro, en el centrito rojo. Y la precisión es que todas estuvieran más o menos en el mismo sitio. En este caso, vean que todas están separadas del punto rojo, por lo tanto su exactitud es mala, pero su precisión sí que es correcta. O sea, vean que la exactitud es que todas estén acertadas y la precisión es que todas estén cercanas. Aquí, debido a que todas están cercanas, tenemos una buena precisión, pero una mala exactitud porque no estamos midiendo bien. Y en este caso, todas están alejadas y ninguna tiene están en el punto correspondiente, por lo tanto es mala exactitud y mala precisión. Fíjense que aquí en esta medición de temperatura nosotros podemos asignarle que está entre 20
aquí está 40, definitivamente esa línea es 30, entonces sería entre 20 y 30. Pero vean que todavía aquí tenemos otra adición, por lo tanto podemos decir que es mayor de 25, pero ya para asignarle cuál es el valor tenemos que estimar. De acuerdo a lo estimado decimos que es 27. Entonces todos los números que nosotros podemos dar con exactitud y la primera cifra que estimamos se le conoce como cifras significativas. Por lo tanto aquí podríamos decir que el valor es 27, dos cifras significativas. Ahora bien, si aquí hubieran más divisiones entre los valores, podríamos hacer mayor cifras significativas, pero ya no sería con este termómetro, sino con un termómetro que fuera más preciso. Vean que aquí aparece esta pregunta del libro que quisiera resaltarle, y estos son los ejercicios que aparecen en el libro que les pido que intenten resolver. ¿Qué diferencia hay entre 4.0 y 4.00? Entonces, normalmente no habría diferencia. Sin embargo, aquí, como estamos hablando de cifras significativas, aquí tenemos dos cifras significativas, mientras que en este caso tres cifras significativas. O sea, que es más exacta la medición en este caso, más precisa la medición que en este caso. Al mayor número de cifras significativas, nosotros estamos acercándonos más al valor exacto de la medición. Vean que en las cifras significativas tenemos una serie de reglas que aquí se las escribí, y entonces vean que en cualquier medición todos los dígitos distintos a cero son significativos, pero para el caso tenemos una serie de diferentes formas de ver si son significativos o no. Si los ceros están entre dígitos distintos al cero, son significativos. Entonces aquí, como están entre el 1 y el 5, son significativos y tendríamos cuatro cifras significativas. Aquí está entre un 1 y un 3, por lo tanto es significativo, tres cifras significativas. Los ceros al principio del número nunca son significativos. Entonces, si nosotros colocamos 0.002, debido a que están al inicio, solo tendríamos una cifra significativa. En este caso, 0.0026, tendríamos dos cifras significativas. Los ceros que están al final de un número después de un punto decimal son significativos. Entonces, si tenemos un punto decimal, nos indica que todos los números a partir de ahí serán significativos. Recuerden que al inicio no son significativos, pero el 2, 0 y 0 indica tres cifras significativas. Aquí, debido a que está después del punto, indicaría dos cifras significativas. Y cuando un número termina en 0 pero no contiene decimal, los ceros podrían ser o no significativos. Vean que aquí entonces quedaríamos con esa duda. 130, debido a que no lleva ningún punto decimal, podría ser dos cifras significativas o tres. 10.300, nosotros podríamos tener tres cifras significativas, 4 o 5. Ahora, con las expresiones así en notación científica, el número, vamos a tener que los números aquí, debido a que estos están después de un punto decimal, entonces todos son significativos, tres cifras significativas, sin importar que aquí esté elevado por 10 a la 4. En este caso, está el punto decimal, cuatro cifras significativas, y aquí 5 cifras significativas. Vean que en todos están elevados por 10 a las 4, pero lo que consideramos es la forma como ha sido expresado el número antes del exponente. Ahora, ya para hacer operaciones en la multiplicación y división se debe redondear según el número menor de cifras significativas en el cálculo. Entonces, aquí tenemos 6.221 centímetros cuadrados, 4 cifras significativas, 5.2, 2 cifras significativas, y 32, 2 cifras significativas. Entonces, como es el área, se multiplica cada uno de los lados y nos da 32.3492. Como recuerden que el número que tenía menor número de cifras significativas tenía 2, tenemos que redondearlo a 2 cifras significativas. Entonces tomamos todos estos números, vean que si estos números son menores que 0.5, se redondea, se deja tal como está. Si fueran mayores que 0.5, se aumenta un número. Entonces ahora, como es menor, se deja como 32 centímetros cuadrados. ¿Y qué tal si es exactamente 0.5? Entonces, en ese caso, si el número previo al 5
es impar, entonces se redondea al número par superior. Si el número que estamos redondeando es par, se deja tal cual. Esto con respecto a las multiplicaciones y divisiones. Si nosotros ahora lo que tenemos son sumas y restas, entonces lo que tenemos que hacer es redondear al número con el menor número cifras del número de cifras decimales. Aquí vean que existe una cifra decimal, en este caso 3 cifras decimales y aquí sin cifras decimales. Entonces aquí no nos guiamos por las cifras significativas, sino que por los decimales en el caso de sumas y restas. Vamos a tener que al hacer esta suma nos sale 104.722. Recuerden que debido a que este no lleva cifras decimales, debemos que redondear a que quede sin cifras decimales. Este 104.722, esto es mayor que 0.5, por lo tanto al redondearlo se convierte en 105. Esto con respecto a las mediciones, les estaré enviando ciertos ejercicios para que los realicen de conversiones. Y la siguiente clase, hoy es jueves, pues hoy fue la última la última clase de la semana. Recuerden que tendríamos la videollamada, la dejamos para el próximo martes, ya que no va a haber laboratorio. Y les estaré enviando problemas para que resuelvan de conversiones. Entonces, que tengan un feliz fin de semana. Hasta luego.